Vamos para allá. Efectivamente, reiniciamos el programa porque la técnica nos falló y se cayó la transmisión, pero estamos aquí de regreso. Estábamos hablando sobre la situación en Estados Unidos con el coronavirus. Hablamos de la economía, hablamos de las ramificaciones para las elecciones y para la presidencia de la administración Trump. Hablamos de Carlos Trujillo, nominado para asistente, secretario asistente del hemisferio occidental. Y creo que nos toca ya hablar de América Latina. Tenemos un video, no le voy a dar la palabra a Luis Carlos porque en 3 ocasiones no me ha dejado poner el video, así que lo voy a poner ahora y enseguida regresamos entonces a hablar de América Latina. Nos vemos en un minuto. Los países de América Latina luchan contra la expansión del coronavirus. En Argentina registran 3 nuevos fallecidos. En un intento de disminuir los contagios, han decidido ampliar la definición de casos sospechosos de la COVID-19. Mientras tanto, en Colombia afirman que han pasado de la etapa de contención a la de mitigación de la pandemia. En la Ciudad de México, las autoridades insisten en la necesidad de cerrar el 90% de los establecimientos. Pamela Quibeca recopilado para nosotros las últimas novedades. Hola, ¿qué tal, Pamela? Cuéntanos la última hora en esta nueva jornada de coronavirus en América Latina. Hola, Aliana, qué gusto saludarte. Si ayudamos todos, vamos a lograr salir airosos de esta pandemia mundial. Esas fueron las palabras que pronunció el presidente de la Nación, Andrés Manuel López Obrador, durante la conferencia de prensa matutina, al referirse a la situación de emergencia sanitaria por el coronavirus que se vive desde el pasado 30 de marzo y que se postergará hasta el próximo 30 de abril en toda la República Mexicana. Pidió además a los empresarios que apoyen con un mes de salario a sus colaboradores para que ellos puedan quedarse en sus casas y, lo más importante, que no pierdan sus empleos. Agregó que cuando todo esto termine, convocará a la ciudadanía al Zócalo capitalino y a plazas públicas para celebrar con besos y con abrazos. Por su parte, el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell, habló nuevamente de las 7 medidas acordadas y aprobadas por el Consejo de Salubridad Nacional para hacer frente a esta pandemia, entre las que resaltan la extensión de la Jornada Nacional de Sana Distancia, la suspensión de todas las actividades no esenciales, el confinamiento obligatorio para personas mayores de 60 años de edad, mujeres embarazadas, personas con enfermedades como hipertensión, diabetes e inmunodepresión, y la suspensión de censos y encuestas en el territorio nacional. Hay que recordar que en México se habla de más de 1,000 casos confirmados de COVID-19. Hay que agregar que 3 ensayos clínicos para probar tratamientos que combatan al coronavirus fueron aprobados por la COFEPRIS, según explicó la misma Secretaría de Salud. Por otro lado, en Bolivia, la autoproclamada presidenta Yanine Áñez ha anunciado que al cierre de esta semana comenzará a repartirse el dinero efectivo de la canasta que se había prometido entre las familias más vulnerables. Hay que recordar que en este país andino se habla de más de 100 casos confirmados de coronavirus. Mientras tanto, en Colombia se ha pasado de la etapa de contención a la etapa de mitigación, y esta decisión se tomó luego de que se diera a conocer que se han perdido el rastro de los focos de contagio en un 10% de los casos, por lo que se espera que la propagación del virus se dispare y por lo cual es vital hoy más que nunca el distanciamiento social en esta nación que reporta más de 900 casos positivos. Además, en Argentina, su presidente Alberto Fernández ha declarado que no tiene planeado por el momento decretar una reducción ni de su salario o el de sus secretarios ni ministros del Poder Ejecutivo como paliativo ante la crisis del coronavirus. Y por otro lado, el subsecretario de Estrategias Sanitarias de Argentina, Alejandro Costa, informó que se ha ampliado la definición de casos sospechosos del nuevo coronavirus. Dijo que a partir de ahora también se incorporará a esta definición el haber tenido una estadía o ser residente de un área con transmisión local o comunitaria. Y es que en este país se habla de más de 950 casos de personas portadoras del coronavirus. En Cuba, el número de personas que han perdido la batalla frente al COVID-19 es de 6 y se habla de más
de 180 casos de contagio, además de que el número de pacientes que va de graves a críticos también está en aumento. Por otro lado, en Chile, el ministro de Interior y Seguridad Pública, Gonzalo Blumel, anunció que tras una nueva reunión de la Mesa Social COVID-19, se llegaron a 3 nuevos acuerdos que son la publicación de los lineamientos éticos por COVID-19, tomando la experiencia internacional, el reforzamiento de las vacunas, en particular de la influencia e implementos sanitarios, y el trabajo en colaboración entre el Colegio Médico y la Subsecretaría de Salud Pública para medidas de apoyo a funcionarios de salud. Por último, en Brasil, el ministro de la Corte Suprema, Marco Aurelio Mello, pidió a la Fiscalía General de la República que suspenda de su cargo al presidente de la Nación, Jair Bolsonaro, durante un periodo de al menos 180 días por haber salido a las calles y a las plazas públicas durante el fin de semana, acciones que pusieron al país en riesgo frente al coronavirus. En este país latino se habla hoy de más de 5.700 infectados y más de 200 muertos. Así pues, las decisiones de cada nación frente a esta pandemia mundial. Muchas gracias, Pamela, por el reporte. Bueno, muchas gracias, Pamela, de Russia Today. Yo quiero empezar hablando sobre Brasil. Como decían, la respuesta de Jair Bolsonaro ha sido lo que era de esperar de Jair Bolsonaro. Brasil es el mayor país de América Latina y es el mayor país también con más casos de coronavirus. Hubo alcaldes y gobernadores, hubo autoridades locales en Brasil que tomaron medidas por su cuenta de cerrar las ciudades y así. Y la respuesta de Bolsonaro fue criticarlos y salir a las calles a demostrar a la gente que no había nada de qué preocuparse. Es decir, si lo de Trump ha sido irresponsable, lo de Jair Bolsonaro ha sido raya ya con la locura. Entonces, quiero escuchar la opinión de mis colegas. También agregar el caso de Venezuela. A mí me llama la atención que Venezuela tiene 107 casos y no tiene ninguna muerte hasta ahora. Un país que está en unas sanciones realmente bastante fuertes y que debe tener una situación económica muy grave y que tenga hasta ahora la contención haya sido tan grande. Quizás tenga que ver con la poca cantidad de viajes que están teniendo lugar en el país por la propia situación económica, pero es decir, el transporte quizás sea una de las razones, pero creo que hay que profundizar en el caso de Venezuela. ¿Quién empieza? Luis, Arturo. Luis. Bueno, mira, ¿me escuchan? Sí. Ya. En este sentido, de nuevo, me sigue preocupando muchísimo la situación de los hospitales públicos en América Latina. Estuvimos viendo el video, hay una gran, a pesar de que muchos países de la región, por ejemplo, como es el caso de Argentina, Perú también, tomaron medidas desde un inicio, y esto, en mi opinión, ha logrado afrontar. Yo creo que el pico no ha llegado todavía a la región, o por así decirlo, todavía estamos en esta fase en que el virus va avanzando por los países más interconectados, que indiscutiblemente son los países más industrializados: China, Europa, ahora Estados Unidos. Luego va a bajar, es mi opinión, desde Estados Unidos hasta América Latina. No he visto que haya ocurrido un pico todavía en estos países, por supuesto. Si en el video, uno de los videos que estábamos viendo anteriormente, se habla de que en mayo pudiera ocurrir un pico en algunos estados de aquí en los Estados Unidos, yo creo que incluso podría ser la fecha, mayo, incluso junio, el pico en algunos países de la región. Sobre todo las zonas rurales son las zonas que más me preocupan. En este sentido también quisiera decir algo, y es que lo que estaba conversando anteriormente sobre los países que dependen de una remesa, precisamente estos son los países, en mi opinión. También algunos otros países, como por ejemplo Argentina, que ahora tiene una gran, creo que el 90% del Producto Interno Bruto de Argentina es equivalente a la deuda que tiene con las instituciones financieras internacionales. Pero hay muchos otros países en la región de que van a tener que acudir a las instituciones financieras internacionales, y en este caso estamos hablando, por ejemplo, del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que es el principal, en mi opinión, en este sentido, el Banco Interamericano de Desarrollo, por supuesto, y también la Corporación Andina de Fomento, que es la CAF, que son las principales instituciones financieras de la región.
Entonces hay que ver cómo se comporta la deuda pública de estos países durante y luego del pico, y por supuesto después que suceda el pico todavía hay un tiempo más en el cual hay una situación de crisis todavía, pero sí me interesa mucho observar cómo esto ocurrirá en algunos países de la región. O sea, seguir argumentando de la locura de Bolsonaro creo que no tiene mucho sentido. Todos la hemos podido ver en el video, y además leer un poco más, sumamente irresponsable. Alberto Junior creo que estaba diciendo, Venezuela ya subió 143 casos y tuvo 3 muertes. A pesar, o sea, la muerte de una sola persona ya es bastante grave, pero cuando se toma esto en consideración de la relatividad de las estadísticas, por supuesto que 3 muertes no son tan grandes como las que podemos ver, observar en otros países. Hay que seguir observando. Creo que la situación en América Latina todavía no se ha desarrollado lo suficiente como para poder comenzar a emitir criterios. Arturo. Mira, una primera cosa que yo quiero decir es que, y esto lo dije en un video que yo puse en el podcast, en las transmisiones que yo estoy haciendo mía, una que se llama, en lo que se llama Conversaciones Americanas, y lo quiero reiterar aquí. El tema es que la crisis del coronavirus, si uno la analiza desde el punto de vista económico, político, tiene dimensiones que van más allá de lo sanitario, que hay que tomarlas en cuenta. Los sistemas de salud regionales, en el caso de América Latina, son bastante endebles. Hay países que están más preparados que otros, pero estamos hablando de entrada a una región en la cual las dinámicas políticas y el peto social, la coraza que hay de los sistemas de salud es muy diferente a lo que se ha vivido en los países más desarrollados. Por poner un ejemplo, esa política de distanciamiento social asume que las personas viven en casas sin hacinamiento en la mayoría de los casos. En América Latina hay condiciones de hacinamiento de la población que vive en hacinamiento en muchos lugares, incluyendo Cuba, que es el país que nosotros conocemos bien. En cierta medida, las políticas esas de separación social y de quédate en casa, que sí sé que son buenas y todo eso, también tiene que incluir, en el caso de América Latina, la realidad de personas que viven en condiciones muy cercanas una de las otras, desde un solar de La Habana Vieja hasta una favela en Río de Janeiro, cruzando en Monterrey. Hay una carretera que separa de un lado San Pedro Saba, creo que se llama uno de los barrios más ricos de América Latina, que usted cruza la carretera y está en uno de los barrios más pobres. Entonces, esos son elementos que yo creo que hay que tomar en cuenta. La idea aquí también, y en esto hay una frase, había una frase en el muro del Calixto García, el Hospital Calixto García, un hospital insigne en el sistema de salud cubano, con acontecimientos históricos que han ocurrido ahí, importantes, que decía, todo el oro del mundo no vale, una vida humana vale más que todo el oro del mundo, algo así, que es una frase de Che Guevara. La realidad es que desde el punto de vista económico, uno tiene la noción de costo de oportunidad. Si usted gasta todo el oro del mundo en salvar una vida, es dinero que no tiene para desarrollar un sistema de salud para salvar otras vidas, suponiendo que lo único importante fuera la salud. Entonces, en América Latina hay una realidad que la disponibilidad de recursos es menor. Por tanto, los dilemas, las decisiones van a ser importantes. Y hay el riesgo que el remedio, la paralización económica que tienen nuestros países, el mundo entero, en relación a la epidemia del coronavirus, también a la larga cree situaciones en las cuales el peto financiero que tienen los países, que tiene el propio sistema internacional para asistir a un país como México en medio de una crisis de este tipo, un país como Argentina, es mucho más grande. Entonces, yo creo que con esas dinámicas hay que lidiar, y el lugar más preocupante es, en mi opinión, en América Latina, es Brasil. Porque Brasil yo creo que es uno de los países más desiguales en la distribución del ingreso
y en el acceso al sistema sanitario, a pesar de que hubo importantes cambios durante las administraciones de los presidentes Fernando Enrique Cardoso, después presidente Lula, después la presidenta Dilma, y en alguna manera el presidente Temer continuó alguna de esas políticas, aunque inició un ajuste más de corte, más a lo neoliberal, porque Lula tampoco fue una gran ruptura con el modelo económico neoliberal. Incluso el propio Fernando Enrique dijo una vez que él había votado que no se preocuparan por seguir lo que él había dicho en su libro sobre capitalismo dependiente, sobre la dependencia. Yo creo que Brasil tiene una situación muy vulnerable, y además con un presidente que no le tienen bien puesto el nombre de Trump latinoamericano, en el cual él no parece creer mucho en la ciencia y toma decisiones a tontas y a locas, y es donde está la mayor parte de la población latinoamericana vulnerable también. Así que hay que pensar en eso. Y hay, déjame decirte, como cada cual arrima la brasa a su sardina, me gusta recordar que por motivos esencialmente ideológicos, él cerró el programa Mais Médicos sin tener un relevo para eso. Uno no derrota algo con nada. Él no ha implementado ninguna política, por ejemplo, de relevo para el programa Mais Médicos, y por lo que yo he leído de los análisis es que la mayoría de esos espacios que dejaron los médicos cubanos están vacíos. Y yo no sé si él contaba que a lo mejor ahí en Miami iban a hacer un ejército de batas blancas, para usar la frase fidelista en relación a los contingentes cubanos que van a dar servicio en otras partes del mundo. Pero yo no me he enterado que los fervorosos de la derecha cubana, que exageraron, porque yo creo que hay un espacio importante para debatir sobre la viabilidad, la justicia, en la manera que se distribuyen los dividendos del programa Más Médico. Eso son opiniones legítimas, pero si uno se empieza a cargar de las cosas que ellos dicen, de que se trata de una esclavitud, trabajo forzado, lo que no han podido presentar en ninguna corte internacional o un organismo de derechos humanos en el cual se debate el tema de salud, y hasta incluso administraciones norteamericanas como la administración Bush, cuando ocupaban Haití, trabajaron con los médicos cubanos que había allí. Yo creo que Bolsonaro no ha contado con el apoyo de sus aliados, que se suponía que iban a buscar los médicos para reemplazar aquello allí, pero no los han buscado, ni han aparecido muchos hombres de derecha, médicos de derecha en Miami, que dijeran: yo prefiero no ganar el dinero que me gano en Estados Unidos e irme a cobrar los $10,000 allá en Brasil. Esos no han aparecido, y por tanto la situación brasileña es, yo creo, más delicada que en el resto de los países. Está en el hemisferio sur, hay la posibilidad de que, yo no estoy claro qué va a pasar. Ha habido tiempo, si un país ha tenido tiempo, si un hemisferio ha tenido tiempo para prepararse a este respecto, ha sido el hemisferio occidental. Ha sido el tercer lugar donde ha llegado la pandemia. Sin embargo, yo creo que se ha perdido tiempo en muchos lugares, no se han diseñado las respuestas, no se ha creado el stock necesario, por ejemplo, para proteger el propio personal de salud, porque vamos a recordar, no es que en Europa no haya médicos muy bien calificados, es que hay médicos en la Lombardía que están exhaustos del trabajo. Hay algunos que se han enfermado por no tener las protecciones necesarias. Vamos a ver si eso golpea al Brasil, en las condiciones que eso está, cómo reacciona. Y cuando digo Brasil, lo hago extensivo a toda la América Latina. Hay países como Costa Rica, Uruguay, que a mí me parece que están mejor preparados, tienen mejores políticas. Pero en esta historia de héroes de la salud también implica mártires que necesariamente no tenían que haber muerto, si hubiese habido políticas previsivas para afrontar la epidemia en mejor condición. Y a mí me parece que todo lo que ha hecho la administración Bolsonaro hasta el momento ha sido demeritar o bajar la capacidad de respuesta de su propio país ante el tema. Y sus aliados, que se aprovecharon de lo que él dijo y lo convirtieron en un héroe, y por poco lo declaran la otra gran gloria del Miami de derecha. No digo todo Miami, digo Miami de derecha. Iban a poner una estatua ahí a Mascanosa, y la otra estatua iban a poner al lado era la de Bolsonaro,
Yo creo que ponen la estatua, bailan la samba, cantan el ritmo, pero no mandan a nadie para allá a ponerlos en los lugares donde estaban los médicos cubanos. No hacen nada en esa área que uno pueda decir han ayudado a sus aliados. En definitiva es muela y más nada. Sí, en el caso de los médicos cubanos, yo también tengo cosas que decir al respecto y propongo tocar a Cuba al final. Primero quería hablar sobre otros países que van más allá de América Latina. Es decir, esta crisis también representa una oportunidad para algunos dirigentes autoritarios que hay en el mundo, líderes autoritarios que han aprovechado las medidas que hay que tomar para consolidarse en el poder. Y estoy pensando, por ejemplo, en Israel. Es decir, faltando 2 semanas para que empiece el juicio de corrupción a Bibi Netanyahu, Netanyahu toma medidas que básicamente cierran todos los procesos judiciales del país y entonces se salva de un juicio que le estaban haciendo por corrupción. Bueno, se salva entre comillas y temporalmente, pero pospone un juicio que iba a traer por corrupción. Entonces se convierte en una oportunidad también. En Hungría también hay una situación similar de restricción de libertades aprovechando este tema. Entonces creo que también hay que hablar sobre eso. Otro de los continentes, o bueno, quizás uno de los continentes más afectados en la crisis del coronavirus es Europa. Hemos hablado mucho de lo que ha pasado en Italia, pero tenemos un reportaje especial de Raico Escalante desde España que nos va a contar qué está pasando en España y qué está viendo Raico allá, cuál es su experiencia, ¿no? Entonces le doy la palabra a Raico. Hola, Raico. Efectivamente, saludos Harold, igual para ti, para los que siguen nuestra América. España vive hoy su 17º día de confinamiento con una cifra de más de 102.000 casos positivos y más de 9.000 muertos, aunque según los últimos reportes va creciendo el número de altas médicas y de personas curadas. Esta situación ha puesto en riesgo a sectores vulnerables, como es el caso de las personas de la tercera edad, y un alto número de ellos han perdido la vida, lo que ha desencadenado en muchos casos investigaciones para saber si se tomaron medidas oportunas en las residencias. El ministro de Sanidad ha avisado que esta semana será dura y complicada, pero ha insistido en que se está empezando a ralentizar el incremento de los infectados. Pero también en riesgo está, por supuesto, la economía y en tal sentido el gobierno ha pedido hoy justamente a la Comisión Europea la aprobación de ayudas a los sectores ganadero y pesquero debido al impacto negativo de las medidas adoptadas en estas actividades que son esenciales para la economía, para el mercado del alquiler, y es muy interesante lo que está sucediendo en este sentido porque el Consejo de Ministros aprobó una línea de microcréditos a 0% de intereses avalados por el Estado para quienes tengan su piso alquilado a particulares o también a pequeños propietarios. Esto evitará que las familias más necesitadas queden sin techos, aunque ha quedado claro por parte del gobierno que ningún ciudadano puede estar en esta situación. Un sector olvidado por el gobierno en otras ocasiones eran las empleadas del hogar, a las que también se les ha aprobado una prestación por desempleo. Aún así, el gobierno ha dado algunos pasos en falsos al inicio de la crisis. Recordemos que el pasado 8 de marzo se autorizaron manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer. Incluso integrantes del propio Ejecutivo estaban presentes en esos actos públicos cuando en otros países de la región ya se prohibían las aglomeraciones. Esto ha provocado reacciones del personal diplomático acreditado en el país, lo que ha puesto en tela de juicio la gestión del gobierno de Pedro Sánchez antes la crisis del coronavirus o durante la crisis del coronavirus. Las 17 comunidades autónomas siguen confinadas. La respuesta ciudadana ha sido positiva, aunque se registran casos de indisciplinas graves, muchos de ellos procesados según lo legislado para este tipo de situación. Mañana el Ejecutivo informará de otras medidas para paliar la crisis. Es todo por el momento, Harold. Adelante. Muchas gracias, Raico. España es uno de los países del mundo con más presencia de migrantes latinoamericanos, así que seguiremos dándole seguimiento a la situación en España, que es bastante grave, y entonces queríamos hacer un paréntesis especial sobre el país. Hay mucho que hablar también sobre el caso cubano. Yo creo, a mí me gustaría empezar ya con Cuba. ¿Qué creen, Luis, Arturo? Luis. Sí. Adelante. Sí. Ok, Mira, bueno, Arturo. te quería decir que yo creo que
que también hay que mencionar casos que han tenido mejores respuestas a la epidemia, y yo creo que el caso coreano del sur es importante y se están produciendo, se están aprendiendo lecciones. El caso de Singapur, por ejemplo, también un elemento importante, y ya desde ahí se están, no solo, tú mencionaste el caso de gobiernos autoritarios. Yo creo que en el caso Israel yo particularmente no creo que es un país autoritario. El caso del gobierno del Likud es un gobierno, yo sí considero que Bibi es un líder autoritario, se ha comportado en su gestión de una forma autoritaria, aunque hay guardrails, hay carriles que mantienen el país por un cauce democrático, o que intentan mantenerlo por un cauce democrático, pero hay cosas que hace Bibi que son innegablemente autoritarias. Claro, yo creo que se trata de un líder autoritario en un país donde hay problemas de derechos humanos, como lo hay en muchos países, y que tienen que ver sobre todo con el tema de la ocupación del territorio, donde la ONU ha dicho que se debe crear un Estado palestino, que es el territorio que está de la frontera 67. Pero no voy a entrar mucho en eso. Yo lo que quiero decir es que en general hay otros países que dada su precaución en relación a situaciones como esta y los sistemas que crearon, tan importante mencionar los casos donde hay políticos matreros como Víctor Orbán, como Netanyahu, como otros, que pescan en río revuelto. También los buenos ejemplos de países que con un sistema apropiado han logrado capitalizar para incrementar su capital suave y su poder suave y su posición en el sistema internacional. Yo creo que, por ejemplo, fue muy interesante la entrevista que dio el primer ministro de Singapur en GPS, el programa de Farid Zakaria este domingo, que expresa cómo Singapur ha manejado relativamente bien una situación y está al lado ahí de donde empezó la crisis en China, y otros casos como por ejemplo Corea del Sur, donde se ha desarrollado muy rápidamente un mecanismo de kits, y ahora están produciendo los kits de prueba para el coronavirus rápidamente y están exportando. Hay una competencia entre países para comprar ese kit, porque otros países que no habían desarrollado esa capacidad científica, esa capacidad productiva, habían desarrollado una visión de mercado sobre la salud, casi como de sociedad de mercado, no como una economía de mercado en una sociedad que se mueve con otros valores. Eso yo creo que hay que también que mirarlo. Y ojalá Arturo, que ¿cómo se llama? Los videntes de nuestro podcast también busquen información sobre eso. Eso. Arturo, también quería mencionar que si bien hubo muchos países de América Latina en el mundo que daban el kit gratis, en Chile lo estaban cobrando. Es decir, para tener una idea de la administración de Piñera, hasta dónde ha llegado la administración de Piñera, en Chile estaban cobrando los kits de coronavirus. Hasta la última vez que revisé estaban cobrándolo. No sé si en este momento siguen cobrándolo, porque hubo una reacción popular bastante grave, porque era prácticamente el único país de la región que estaba cobrando para saber si la gente tenía coronavirus o no. Entonces, como mismo tú dices, hay países que han tenido realmente una reacción bastante positiva o ha habido una voluntad política para manejar de una forma mucho más correcta la crisis. Y también ha visto lo que ha sido una crisis también se ha convertido en una oportunidad, y lo conversábamos en el programa anterior. Ha sido también una oportunidad para potencias emergentes o países con condiciones para asumir un papel de liderazgo en este momento. Y entonces ahí vemos a Rusia mandando donaciones y ayuda a Italia y a otros países. Vemos a China, que de estar en una posición de recibir muchas críticas y de ser uno de los países como en una peor situación, ya ahora en estos momentos están superando básicamente la crisis y están en una posición de que están haciendo muy buenas relaciones públicas y muy buena diplomacia médica, enviando ayudas a otros países del mundo. Entonces, y también el caso de Cuba. Entonces, Luis, ¿qué quiere decir? Mira, indiscutiblemente esta crisis que está enfrentando los Estados Unidos, y además el retroceso que ha tenido los Estados Unidos en el panorama internacional, la renuncia que ha tenido la administración de Donald Trump
de su papel, del papel de liderazgo que tenían los Estados Unidos, sobre todo en el Atlántico Norte y en otros países, y como el líder del liberalismo a nivel global. Esto lo está aprovechando indiscutiblemente Rusia, lo está aprovechando también China, de una manera, por supuesto, que no se le puede criticar en ese sentido, porque han obtenido la oportunidad perfecta. Hoy vimos que Rusia envió un avión de suplementos y de accesorios a Nueva York, aterrizó en el aeropuerto John F. Kennedy, y lo interesante es que entonces incluso los propios analistas de seguridad nacional que han pertenecido al gobierno y a distintas administraciones demócratas y republicanas, los dos han estado, o sea, todos estos analistas han estado un poco como que recelosos de esta ayuda enviada por el gobierno ruso, al mismo tiempo que el gobierno de Rusia dice que, políticas aparte, no es el momento para combatir. Esto es simplemente una ayuda que nosotros tenemos que enviar. Entonces, por supuesto, Rusia, Putin y Xi Jinping están aprovechando un momento en el cual se ha creado un vacío en muchas regiones del mundo como producto de la administración, del approach que ha tenido la administración Trump. Lo de Cuba ya lo hemos visto, o sea, no es la primera vez que Cuba da un paso hacia adelante y envía colaboración médica a lugares donde lo han necesitado. Cuando estoy recordando ahora el terremoto en Haití, ya Cuba tenía presencia en Haití en ese momento. Después del terremoto se decidió redoblar los esfuerzos. En el caso del ébola, lo estuvimos conversando, tú lo estuvo comentando eso en el programa pasado. En el caso del ébola, Estados Unidos y Cuba, por primera vez yo creo que en los últimos 60 años, colaboraron de conjunto para combatir el ébola. Y además, o sea, Pakistán en el 2005, Cuba envió una gran brigada médica a Pakistán después del terremoto. O sea, hay muchos casos y no me extraña que este sea un momento más en el cual Cuba decide enviar médicos a regiones y países que realmente lo necesiten. Dicho esto, yo creo que Cuba, o sea, me preocupa, bueno, ya que estamos hablando de Cuba, lo digo nuevamente, me preocupa que Cuba esté enviando médicos hacia otras regiones cuando muy probablemente en un futuro se necesitarán en Cuba, y esto es algo a tener en cuenta. No estoy diciendo que Cuba actúe mal, todo lo contrario, pero sí es un elemento que hay que observar. Y en segundo lugar, me preocupan las condiciones endógenas del país. O sea, lo repito, la infraestructura hidráulica en Cuba no es la mejor, incluso según datos del propio gobierno, hasta creo que un 20 o un 30% del agua que se bombea se pierde producto de roturas y salideros de las tuberías y los conductos hidráulicos en Cuba, dentro de las casas y también fuera de las casas. En fin, o sea, todo lo que nosotros tres que hemos vivido en Cuba y vamos a Cuba regularmente sabemos cómo son las situaciones allá. Entonces es algo de que hay que estar observando cómo se comporta la situación en Cuba. Por supuesto que es una población bastante disciplinada y se confía bastante en las instrucciones que dan el gobierno, sobre todo la defensa civil, también en los medios de difusión en Cuba. Y esto es algo que es positivo, muy positivo en nuestro país. Sin embargo, hay que seguir observando cómo se desarrollan las acciones en Cuba. Ya creo que vamos por 164 o 160 y tantos casos. Entonces, de nuevo, la tendencia es a subir y algunos dicen que los números se doblan cada 3 o 4 días. Entonces, de hecho, o sea, la crisis está solamente comenzando en Cuba. Vamos a ver cómo esto se comporta. Discutiblemente, de nuevo, Cuba está aprovechando nuevamente una manera yo creo que es la primera vez que Cuba envía médicos
a países desarrollados, en este caso Italia, Andorra, miembros de la Unión Europea. Y por supuesto, se va a aprovechar este elemento de soft power y esta oportunidad de soft power por parte del gobierno cubano para una vez más demostrar, sobre todo ahora cuando se tiene la oportunidad de demostrarlo a las grandes potencias, y los medios de difusión, los medios de prensa radicados allí, por supuesto que tienen mucho más acceso a la radiodifusión mundial. Entonces, por supuesto que esto es una oportunidad que el gobierno cubano tomará. Sí, Luis. A ver, tú mencionaste el tema de la logística en Cuba y yo quiero hablar. Es imposible hablar de la falta de respiradores artificiales en Cuba, que es uno de los elementos más críticos en esta crisis, sin mencionar las sanciones de Estados Unidos. Es decir, y el hecho de que Estados Unidos no ha aflojado las sanciones ni siquiera en un momento de esta gravedad, creo que dice mucho del objetivo de las sanciones, cómo el objetivo de las sanciones no es realmente quedar aclarado al gobierno de los Estados Unidos, sino que es provocar un cambio de régimen para satisfacer las preferencias políticas de Estados Unidos y no tanto por la población cubana. Eso por un lado. Sobre la colaboración médica cubana en el extranjero, ha habido un debate muy intenso durante mucho tiempo sobre el pago a los médicos cubanos. Se ha tratado de denunciar, Estados Unidos ha tratado de denunciar mucho a Cuba en la esfera internacional de que Cuba explota a sus médicos en los países donde hacen misiones. Yo tengo familiares que han participado en misiones médicas cubanas. Ellos efectivamente cobran mucho más en el extranjero de lo que cobran en la isla. Pero hay un factor, hay un componente ahí que yo creo que muchas veces se olvida cuando se hace el análisis de las misiones médicas cubanas, y es que también muchos de estos médicos realmente quieren ir a esos lugares a hacerlo. Es decir, incluso si les pagaran menos también fueran. Entonces, yo sí creo que el ingreso de los médicos cubanos debe aumentarse mucho más. Es decir, los números que he visto es que se le paga el 20%. No estoy seguro, no estoy seguro cuán fidedigna es esa cifra. A lo mejor se les paga más o se les paga menos, el 20% es lo que he leído. Me parece un número muy pequeño, debe pagárseles mucho más que eso. Y también creo que el gobierno cubano tiene que cambiar el esquema paternalista que tiene con los médicos cubanos. Es decir, en vez de yo pagarte a ti tu ticket de avión, tu seguro médico en el país donde tú vas a estar, el alquiler del lugar donde tú vas a estar viviendo, en vez de estar pagando de todo eso y darte un salario pequeñísimo, no. Te doy la mayoría de tu salario y tú te tienes que pagar como médico y como ciudadano cubano responsable que eres, tu ticket de avión y todas las cosas que lleva ser un ciudadano que trabaja en otro país con un contrato. Es decir, creo que hoy existe un modo paternalista, un esquema paternalista hacia los médicos cubanos, que hace que también el Estado asume una carga de gastos muy grandes que la gente no ve. Es decir, la gente no saca cuenta de los pasajes de avión, la gente no saca cuenta de toda la logística que lleva tener a esas personas en esos lugares, y en vez de estar pagando todo eso, que lo paguen los ciudadanos y que ellos dispongan con su dinero si quieren vivir en un lugar más barato o más caro, si quieren tener un seguro más así o más asado. Entonces, tienen que cambiar eso. Y para terminar, lo que estamos hablando de las misiones médicas cubanas y también la ayuda que ha dado China, que ha dado Rusia, generalmente la gente lo está viendo desde dos puntos extremos. La gente lo está viendo como que es o una ayuda desinteresada y solidaria de estos países amigos nuestros o países que son muy nobles, o lo está viendo como un intento de relaciones públicas y una manipulación que están haciendo estos países para mejorar su perfil en la esfera pública internacional, porque son gobiernos autoritarios. Es decir, son las dos narrativas que estamos viendo así. Yo creo que si somos un poquito más sofisticados al análisis, tenemos que reconocer que hay un poquito de ambas. Es decir, nada quita. Es decir, tú puedes estar ayudando a los pueblos que lo necesitan y haciendo buenas relaciones públicas a la vez. Es las dos cosas. Pero si tú eres un ciudadano estadounidense que te ha parecido bien que la USAID de Estados Unidos le lleva alimento a las personas en Haití que lo necesitan, o estén dando dinero en África a pueblos que no tienen medicinas o que necesitan otro tipo de ayuda, si esa ayuda de Estados Unidos te ha parecido bien durante tanto tiempo, y también lo que viene con esa ayuda, que es que el perfil de Estados Unidos aumenta mucho la credibilidad de Estados Unidos por ese tipo de gastos que hace, entonces te tiene que parecer bien que lo haga entonces Cuba, o que lo haga Rusia, o que lo haga China. ¿Qué crees tú, Arturo? No se oye, Arturo. Sí, ahora. Ya. Ahora. Mira, yo creo que, Harold, ¿me oyes ahora, no? Sí. Yo creo que aquí hay varias cosas que tú has tocado. Yo no puedo entrar en lo específico
de cuánto se le debe pagar ni cuánto. Yo creo que en esas condiciones, obviamente, no deben ser las condiciones de mercado. Entre las cosas que estamos criticando es que cuando se ha visto este tema de la salud como un tema meramente mercantil, los sistemas que han hecho eso no han sido muy exitosos. Eso hay que decirlo de antemano. Ahora, lo específico de qué parte de lo que les paguen el gobierno como agente contratador le debe dar a los médicos, también eso yo no voy a discutirlo en específico, pero obviamente hay un número grande de personas que han expresado descontento con eso y hay personas que incluso han abandonado esos contratos que no han terminado, en un número alto, que no han terminado de la mejor manera. ¿Qué yo creo que tiene que pasar aquí? Y es el argumento que tú has puesto, en el cual yo coincido 100%, es que tiene que haber una relación entre un Estado y un ciudadano, no un partidario, no un profesional que me lo debe todo y que nos debe todo a los que hicieron la revolución o a los que se declaran sus principales herederos, no. Una relación ciudadana entre el ciudadano y la república. Ese es importante, la República de Cuba, ese concepto de que una república en la cual hay límites a lo que le puede pedir, a lo que le puede pedir al ciudadano. Y ese ciudadano puede decir, como de hecho yo creo que en in extremis, la persona puede decir, yo no voy a la misión. Y no le pasa nada. Yo me he enterado de personas que no han ido a misiones internacionalistas y no les ha pasado nada. No lo cogen para darle estímulo, pero tampoco le quitan el trabajo ni nada de eso. El médico que diga que no quiere ir no es forzado. Toda esa idea que se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde Cuba no tiene parte, porque expulsaron a Cuba de la OEA y lo hicieron de una manera terrible. Y después cuando se empezó a tratar de corregirlo, llegó Almagro y ha echado todo eso para atrás. Eso de veras de trabajo forzado, de esclavitud, del programa para el medical parole, de que es comparable al ferrocarril underground o subterráneo, donde Harriet Tubman salvaba a los esclavos del sur para Canadá, todo eso es tontería y brutalidad. Ahora, es una cosa que es importante, es que eso es parte del rediseño del sistema político cubano, que es importante. Esos médicos que van fuera, los trabajadores que van fuera, no son propiedad del Estado cubano. Y si después que cumplan el contrato, vamos a decir cuál sería la manera apropiada de manejar esto. La persona que va a ese lugar reclama cierta cantidad de dinero. Si no se lo da el gobierno cubano y de todas maneras decide ir, también tiene que cumplir un determinado contrato. Una vez que esa persona cumpla ese determinado contrato en las condiciones en las que fue hablada, él puede decidir y debe decidir lo que quiera. Y lo lógico es que coja su pasaporte y que diga, bueno, mira, ustedes me pagaron el pasaje de ida y vuelta y todo esto, yo ahora tengo la posibilidad de quedarme aquí. Como tengo entendido, lo han hecho en varios países como Angola, como fue en el contrato con el gobierno de Nelson Mandela, y hubo médicos que se quedaron ahí, y moverse hacia esa dirección. Dicho todo eso, esa crítica que es legítima y que yo creo que es parte de una nueva cultura política en la cual no hay que ni decir que todo lo que se ha producido después del 59 es una maravilla, ni que todo lo que se ha producido después del 59 es un desastre. Y tú Harold, en eso has tenido esa moderación, que es parte del espíritu de Cuba del que hablaba Martí. Aquí parte de esto también es reconocer los méritos que tiene la política de salud de la revolución, señores. Cuba se quedó con 3.000 médicos cuando la mitad se fue y después estaba graduando 3.000 médicos por año en un país que tenía 3 escuelas de medicina en universidades. Después habían 18, creo que era, o 36, eran 36 universidades, 18 que había, 18 institutos de ciencias médicas, graduando todo eso. Eso hay que reconocerlo. La idea de crear ese ejército de batas blancas como una cuestión para lo interno, en mi opinión, a veces fue hiperbolizado, porque quizás parte de ese dinero fue empleado en sesgos profesionales, sesgos políticos que posiblemente, por ejemplo, podían haberse invertido de otra manera, que también nos mejoraría la calidad de vida. A lo mejor no nos mejoraría la mortalidad infantil, pero nos mejoraría la calidad de vida en otro lado,
porque uno no solo invierte en un sector para competir en eso. La realidad es que esa inversión se hizo, esa inversión en capital humano se hizo y hay que acreditarla. Y, por ejemplo, la Escuela de Medicina de las Antillas Occidentales o de la West Indies pierde año tras año 67% de sus graduados, porque como saben inglés son reclutados en Canadá, son reclutados en Estados Unidos, son reclutados en la Gran Bretaña. ¿Qué tú crees que está pasando ahora cuando los estados norteamericanos están ofreciendo visas a personal de salud para que migren a los Estados Unidos en una circunstancia como esta, o para que vengan a trabajar? Eso golpea todavía más los sistemas de salud del Caribe. Entonces, en ese sentido, hay que no poner a Cuba, que está en un mundo idílico, sino en el mundo concreto de lo que hay. Posiblemente, si se da una situación total, digamos, de liberación total, lo más probable es que un número parecido a que lo que está pasando en la Universidad de West Indies pase con un personal de salud cubano. Y mucha gente, Cuba invirtiendo en preparar al estudiante, toda esa inversión que se hizo, y de buena a la primera la gente se va para otros lugares donde le ofrecen más. Yo no creo que la mayoría de los casos van a ser así, porque hay una ética, y yo estoy de acuerdo contigo, gente que va y que fuera y que no van por el salario. El juramento hipocrático es mucho más de que yo voy a hacerme médico para hacer plata. Pero la gente vive en unas condiciones de mercado. ¿Para qué habría que hacer ahí? Buscar soluciones apropiadas. Te vas del país, tienes una deuda que alguien tiene que cubrir en Cuba, o tienes que cubrirla tú, por los estudios que hiciste. También esas personas, algunos de ellos han sido médicos por 10 años. Tú no puedes decir que ellos no han aportado a la sociedad. Entonces, toda esa dinámica hay que verla, como dices tú, en su complejidad. Reconocer el gesto altruista, no atribuirle como Cuba permitió al crucero británico llegar allí, y eso fue un gesto correcto. Eso es lo que debería hacerse en cualquier país del mundo. Patria es humanidad, eso lo hemos hablado. Empieza por tu país es mejor en la medida que también se proyecta internacionalmente. Entonces, en este sentido, yo lo que creo es rendirle honor a lo que honor merece, y también ver las dificultades que tiene. Un tema, TES, que es clave, es lo que dijo Luis Carlos. Si Cuba tiene una proyección internacional muy importante, muy bárbara, pero si se produce una explosión de la pandemia a lo interno, eso es un gigante con pies de barro. El capital humano empleado, ese poder suave que Cuba desarrolla, al prestarle incluso ayuda a un país como Andorra, a Italia, a Valencia, como está pidiendo la comunidad valenciana, tiene que pasar también por desarrollar las capacidades internas para lidiar con el coronavirus. Y tiene condiciones especiales y tiene vulnerabilidades especiales. Por hablar, claro, de lo que está bien y de lo que está mal. Cuba hizo una gran inversión en el desarrollo de la voluntad hidráulica, las presas y todo eso. Pero por otra parte, tienes el agua para enfrentar la sequía que ha golpeado. Yo no recuerdo en Arroyo, por ejemplo, unos meses atrás, cuando yo estuve en Cuba, yo escuché la noticia de que antes le estaban poniendo el agua cada 2 días, 2 días con agua y 2 días así, y después estaban pasando a 4 días. 4-2, 4-2. O sea, por ejemplo, todo ese entorno golpea al país, y lo golpea por el bloqueo, pero también lo golpea en unas condiciones como esta. Es todavía más negativo la corrupción, la desidia interna, el mal manejo de los temas, la politización y la ideologización del debate. Todo eso juega en estas condiciones un papel más importante. Y último, pero lo que hay que decir es lo que Harold dijo al inicio, señores, no hay cuestiones que tienen que ver con la compra de equipos médicos, con lo que mencionó, creo que fue Luis Carlos Harold, no me acuerdo bien, en el artículo ese que lo citan ustedes en Global Times, que menciona el tema de los 10%, equipos médicos que tienen un 10%, ese es mérito tuyo, Luis Carlos, bueno, aplauso, el 10%, que tienen más del 10% y que no se pueden importar en Cuba. La compañía que iba a traer la donación de Ma, el multimillonario chino,
la compañía norteamericana se ha negado a hacerlo porque tienen la amenaza de sanciones por parte del embargo. Y entonces en Miami hay gente dando directa y hablando de bloqueo interno y donde pueden ser influyentes es aquí y en decir que el país suyo está a punto de entrar en una pandemia y lo que habría que hacer es desmontar cualquier pretexto, cualquier dificultad para que el país pueda enfrentar la pandemia en la mejor de las condiciones. Entonces lo que están hablando es que para diciembre el gobierno se cae. ¿De qué tipo de visión, de qué tipo de oposición estamos hablando si son incapaces de expresar la lealtad al país en su momento más duro? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que quizás me he pasado un poco, pero para decirte más, para terminar con esto, señores, ¿por qué la USAID y los médicos cubanos en otros países no pueden cooperar? Si la USAID le ha dado en ocasiones, porque también Estados Unidos tiene su récord positivo cuando ayudó a Irán en medio del terremoto, ¿por qué apoyó a Pakistán cuando ocurrió el terremoto de Pakistán? ¿Por qué esas cosas no se pueden mirar juntas? Y lo mejor de las relaciones internacionales sería trabajar sobre esas oportunidades de cooperación. Arturo, yo recuerdo que cuando el terremoto de Haití, yo estaba creo en primer año de la universidad, y recuerdo que hasta ese momento todo lo que salía en la televisión cubana sobre USAID era terrible, ¿no? Y recuerdo que cuando empezó la cobertura del terremoto de Haití y la brigada médica cubana que fue a Haití, empezaron las imágenes de los médicos cubanos en las tiendas de campaña allá, y todo lo que había detrás de ellos eran sacos de USAID, logos de USAID, es decir, se veía que había una colaboración entre Cuba y USAID, o que estaban por lo menos en el mismo lugar, que al público cubano lo tiene que haber confundido mucho, como me confundió a mí, porque hasta ese momento todo lo que se había escuchado hablar de USAID en Cuba era muy negativo. Entonces creo que también el gobierno cubano tiene que ser tiene que matizar más y explicar que USAID sí contribuye a las campañas de cambio de régimen en Cuba y contribuye a la política de cambio de régimen en Cuba, y creo que tiene un enfoque equivocado respecto a Cuba, pero en otros países hace un trabajo muy positivo. Entonces, si no logran matizar eso, va a ser muy difícil que el gobierno cubano logre explicar a los cubanos qué ocurre realmente en el mundo. Entonces, quería mencionar eso. Sobre lo que tú decías sobre el problema eterno que tiene Cuba del desangre de profesionales que se van a otros países, porque estabas mencionando el Caribe y yo estaba pensando en Cuba. ¿Tú sabes lo que hizo China para solucionar ese problema? O bueno, una de las cosas que hizo China para solucionar el problema de que se le fueran todos los profesionales para Occidente a trabajar y entonces gastaran tanto el país y perdiera tanto dinero el país en su educación. China lo que hizo fue que cuando entraran a la universidad los estudiantes chinos, les creó una cuenta en un banco internacional y donde entonces la salud de ellos ya iba a ese banco internacional, era una deuda en ese banco internacional. Entonces, si ellos se iban de China y emigraban o hacían cualquier cosa de esa, tenían que pagarle esa deuda a ese banco internacional en el país donde ellos estuvieran. Claro, Cuba no puede hacer lo mismo. Es decir, básicamente el gobierno chino no le costaba porque entonces se lo tenía que pagar ellos a una institución financiera internacional. Claro, para Cuba es muy difícil porque Cuba no tiene acceso a muchas de esas instituciones financieras internacionales, pero es una idea de cómo se puede quitar un poco de encima ese peso de estarle pagando la educación a un montón de ciudadanos que después se te están yendo, porque cuando tú llegas a Miami, es decir, la infraestructura informática de América Latina, hay 1% por lo menos de ella que sale de la Universidad de Ciencias Informáticas de Cuba. Es decir, hay un reguero de profesionales cubanos regados por toda América Latina, en España, en Miami, es decir, hay que ver cuánto del PIB de la Florida al final sale también de las universidades cubanas con fondos fondos gubernamentales cubanos, que es algo bastante irónico entonces. Luis, ¿querías decir algo? ¿Luis? No, con respecto a lo que estabas comentando de la educación en Cuba y eso, o sea, yo creo que también ya es hora de ir cerrando. Pero coincido con lo que tú comentas y con lo de Arturo también. O sea, hay que ir inculcando en la ciudadanía cubana nuevamente un concepto y un respeto por la identidad de la República, que en las últimas décadas se ha ido fusionando en una especie de trinidad santa, hasta cierto sentido, el concepto de Estado, revolución, partido, y bueno, también podemos agregar
o sea, Estado, partido, revolución, gobierno. Entonces, hay una trinidad informada de que muchas veces no se sabe diferenciar una cosa de la otra y cuáles son las funciones de una cosa con la otra. Yo sí recuerdo cuando Raúl Castro asumió el poder, él dio pasos incipientes en ese sentido, de comenzar a intentar separar un poco en cuestión de los cuadros institucionales cuál era la diferencia entre uno y lo otro y cuáles eran las funciones de uno y de otro. Pero básicamente creo que sí, creo que tenemos que ir avanzando en ese sentido, en nuevamente ir inculcando en la población una cultura cívica y una cultura política nuevamente, mucho más de lo que pudiera haber hoy en ese sentido. Sí, gracias Luis. Creo que es hora de despedir. Nos hemos pasado creo que media hora más de lo que hacemos generalmente el programa. ¿Te queda algo más por decir, Arturo? No, a mí me parece que ya lo que ustedes han dicho está muy bien. Ok, entonces quiero agradecerle a Raiko por colaborar con nosotros con su video. Nos vemos entonces la próxima semana. Estaremos después de las 7 p.m. el próximo miércoles aquí en Nuestra América. Si ocurre algo especial en el transcurso de esta semana, siempre trataremos de hacer entonces un programa especial o algo si es necesario, pero donde nos pueden encontrar siempre es toda la semana, 7 p.m. los miércoles en Nuestra América. Chao.